Buenas tardes, buenos días aquí o buenas noches a la hora que vean este video. Preumat 7.0, la casa de los estudiantes y también terceras personas, público, todas las personas de todos los países del mundo que quieran conocer y aprender un poco más de matemática. Aquí este es tu canal, este es tu grupo. Acá vamos a ir viendo un tema que está pasando en asignaturas como cálculo. Ya, estamos ahí también, de repente algunos ramos de álgebra también puede que estén pasando en universidades, como también en educación superior, o sea, perdón, enseñanza media, y eso principalmente la función exponencial y la función logarítmica, que también entran en la PAES. Entonces acá vamos a ir conociendo el dominio que se ve en el eje X, ya se analiza dentro del eje X, el recorrido que se analiza en el eje Y, en el Y, también el eje vertical, el dominio sería el eje horizontal, sé que lo estamos viendo en el plano cartesiano, y la intersección con los ejes para ver cómo lo sacamos y el gráfico, ¿ok? Entonces, para eso vamos a ir conociendo un poco cómo se va desarrollando este ejercicio, cómo se va a ir sacando el dominio, el recorrido, la intersección con los ejes y la gráfica, y dónde lo vemos. Y principalmente, vamos a así colocar bien grande para que cuando usted vea el video se note que lo que estamos hablando de la función exponencial. Entonces da la siguiente función de f de a hasta b, o sea, que podríamos pensar que a y b, como parte del dominio del conjunto A y b parte del recorrido del conjunto B, ¿ya? Conjunto de llegada, y vamos a ir determinando cómo vamos a sacar el dominio, el recorrido, intersección con los ejes y la gráfica. Entonces, lo primero que tengo que saber acá es que los dominios de toda función exponencial, no solamente esta que está vamos a ver que si usted se fija, hay una parte que el x está en el exponente, pero está acompañado de en este caso, de una constante, y acá afuera también yo tengo otra constante, ¿ok? Esto no tiene nada que ver con la potencia. Ojo, recuerde que en toda potencia, en una función exponencial, la a representa la base y el x representa el exponente, ¿ya? Entonces, eso tienen que recordar ustedes como de forma básica. Entonces, vamos a colocar ahí abreviado, este sería el exponente y tu a vendría siendo, como le digo, la base, ¿ya? Entonces, ahí lo vamos a ir, como quien dice, entendiendo un poquito cómo se va trabajando este tipo de concepto y por qué se llaman así. Entonces, eso principalmente, lo que vamos a escribir ahora era el concepto de dominio, y en este caso el dominio vendría siendo todo lo real. Entonces ahí vamos a colocar dominio de F, ¿ya? Entonces ahí vamos a correr un poquito para acá. Ahí vas a colocar dentro de las letras que nosotros buscamos con editor, y vamos a colocar la R. ¿Ok? Entonces, ya ahí sería todo lo real. ¿Ok? Entonces, que va tomando los números enteros, los naturales, las fracciones, decimales, raíces, o sea, puede tomar de todo. ¿Ok? Entonces, ¿eso dónde lo vemos? Que es donde el estudiante más tiene dudas, acá en el valor de X, ya en esta parte. O sea, pero por sobre todo en el valor de X. Entonces, ahí es donde nosotros nos enfocamos en el análisis del dominio. Ya tienen que entender que el dominio siempre nosotros lo analizamos dentro del eje X. Cuando nosotros tenemos que evaluar el exponente, incluso yo podría decir ya, profe, ¿qué pasaría si X fuera cero? Sería 2 por cero cero más uno uno. Entonces aquí esto se te va a transformar en 10 elevado a uno más 5. Entonces, al final tú te vas a dar cuenta que el resultado, si uno va cambiando el X por cero, esto al final te da 15. Entonces, eso tiene valor real. O sea, el 15 es un valor dentro de lo concreto. Entonces, al final uno se va dando cuenta que puede tomar todo tipo de resultados. ¿Ok? Eso es súper importante. Entonces, cuando siempre coloco un R o cuando en sus clases vean ese tipo de conceptos, siempre lo tienen que asociar a todos los reales, ¿ok? A todos los números que usted pueda considerar dentro de este magno conjunto numérico, ¿ok? Y después viene el recorrido.
¿no? Ojo que el recorrido también en muchos libros, nomenclatura, le colocan imagen, ¿ok? La imagen en este caso, ya recorrido de imagen es exactamente lo mismo. Y dominio también a veces le colocan como preimagen, ¿ok? Es exactamente lo mismo. Entonces, al final, todo el análisis que nosotros estamos generando, por lo menos para el dominio, ahí lo estoy colocando, es en el eje X, ¿ya? Para los valores de X. Por eso yo decía que si acá el X hubiese sido cero, que esto lo vamos a ver con las intersecciones, pero supongamos que si yo digo x igual a cero, 2 por cero cero y ahí sale el 10 elevado a uno, que eso es 10 y más 5 eso es 15, ¿ok? Ahí estamos como sacando todo eso ahí de la forma más concreta posible. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Nosotros por condición vamos a decir que sea y igual a f de x. ¿Ok? Siempre cuando tengamos que ir sacando el dominio, o sea, en este caso el recorrido, siempre vamos a decir esa condición, porque y f de x es exactamente lo mismo, ¿ok? Eso obviamente, ¿para qué lo vamos a hacer? Para poder conocer desde dónde hasta dónde empieza este recorrido a funcionar o a afectar a la función exponencial. Entonces, eh, ahí en ese caso lo voy a hacer a este lado. Entonces, esto me va a quedar y igual a 10 elevado a 2x más uno y más 5. ¿Ok? Así me va quedando esto. O sea, estoy cambiando el f de x por y y después voy a hacer que todo lo que sume, como en todas las ecuaciones, siempre tiene que pasar restando por el inverso aditivo. Entonces tú vas a tener esto, vas a tener un y menos 5, y menos 5, igual a tu potencia. ¿Ya? O sea, 10 a la base 10 elevado a 2x más uno. Entonces, eso es lo que estamos notando ahí como exponente. ¿Ok? Entonces, si usted se da cuenta, ahora lo que me está molestando es esta base. Por lo tanto, siempre que ustedes quieran eliminar cualquier tipo de base, tienen que fijarse y tienen que aplicar el logaritmo, pero con la base correspondiente. O sea, me explico. O sea, si hubiese sido una base 2, el logaritmo que tú tienes que aplicar siempre tiene que ser de base 2. No puede ser de base 10 porque si no, no estaría cumpliendo con el objetivo, ya que es eliminar el exponente, o sea, perdón, eliminar la base, ya, eliminar este 10. Por lo tanto, esto debería quedarme de la siguiente manera. Salió como el ave palta, ahí ¿cómo se llama? El log. Este va a ser tu base de 10 y vamos a colocar tu y, o en este caso y, menos 5. Cerramos ese paréntesis porque ahí pasa a ser tu argumento todo esto. Y acá vamos a hacerlo paso a paso. Este va a ser logaritmo en la misma base de 10, pero voy a crear un paréntesis y vamos a colocar toda la función que está acá, o sea, 10 elevado a 2x más uno. Así lo vamos así denotando. Entonces, acá la regla que me dice que el logaritmo en base 10 con el mismo 10 se elimina. Entonces, lo que vamos a ir considerando a este lado es lo siguiente. Entonces, vamos a copiar esta parte, ¿ya? Entonces, no, vamos a escribir mejor, ¿ya? Entonces, lo vamos a escribir acá. Entonces, esto implica que vamos a tener el logaritmo en la base de 10 de y menos 5 y esto va a ser igual a, en este caso, si nos vamos a la anterior, a 2x más uno, ¿ya? Porque los logaritmos con el exponencial que era el 10 ya se me fue. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos ahí escribiendo, ¿ok? Para que ahí ustedes lo puedan entender y sepan cómo nosotros podemos ir trabajando
todo lo que es el dominio, todo lo que es el recorrido. Entonces acá lo que estamos tratando de sacar es el recorrido. Entonces, y aquí, ahí va a quedar más sencillo porque ahora yo lo que analizo es el argumento. Ya, el argumento es logaritmo. Entonces acá, analizar a este lado, tiene que darse cuenta que el y, o en este caso y menos 5 tiene que ser mayor que cero. ¿Por qué en el logaritmo pasa esto? Porque no puede ser en el logaritmo, no puede ser ni cero, ni de tu resultado puede ser un valor negativo. Si no, te va a salir error matemático, sé que lo lleva a la calculadora y eso va a tender hacia el infinito. Entonces, por ejemplo, acá todo lo que se resta, lo contrario sería ir sumando 5 a este lado. Por lo tanto, el valor de y, o sea, para analizar el recorrido, tendría que ser todos los y mayores que 5. Esa sería tu respuesta. Por lo tanto, cuando tengas que anotar el recorrido de esta función, ahora lo vamos a anotar, recorrido de f de x, ahí tú te vas a dar cuenta, ahí en sus casas, cuando estén en primer año de universidad o cuando estén en la enseñanza media o en la PAES, que al final para anotar ese valor tendría que ser intervalo abierto desde 5 hasta más infinito. Y el infinito siempre tiene que ser abierto. ¿Ok? Estos van a estar con corchete abierto. ¿Ya? Entonces, cuando estén de esa forma, ahí usted va a saber que este recorrido de esta función nos va a dar con esa característica. ¿Ya? Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que ahí estamos como en la situación, ahí, recorrido, entonces, de la función vendría siendo desde 5 hasta más infinito. Entonces, este sería nuestro resultado, como le digo, para que ahí se entienda, que no quede ahí ningún ahí detalle, ninguna duda, ya de que lo estamos ejecutando de buena forma y también entendiendo que siempre el argumento no puede ser cero ni tampoco un valor negativo, porque si no, obviamente pasaría como si lo probáramos en una calculadora, se escondió la calculadora, pero es para que lo podamos ver y así no les genere problema. Entonces, ya, por ejemplo, ahí yo estoy reemplazando con el mismo 5 ahí para que usted lo vea. Entonces, ahí por eso tienen que ser números mayores o mayores que 5 y le va a salir así. Ya, error de cálculo, o sea, error matemático. ¿Ok? Entonces, ahí para cualquier valor, por ejemplo, si hubiese sido ya sobre 5 por ejemplo, pensemos que hubiese sido 6 ahí me da cero. Ahí para que lo alcancen a ver todo y toda ahí en su casa. Sería de esa forma, ¿ok? Entonces, por eso es que cuando nosotros sacamos el tema de la función exponencial en el recorrido, nos vamos a dar cuenta que siempre vamos a tener un valor que nos provoca una dificultad o más de un valor que nos provoca una dificultad. Por eso que ahí no podríamos tomar números menores que 5 o el mismo 5 incluido, no lo podemos considerar. ¿Ya? Así que eso hay que tener mucho ojo cuando tengamos que trabajar el recorrido. ¿Ya? Y el dominio no, porque el dominio ahí sí puede tomar todos los valores. ¿Ok? Eso es súper importante para que nosotros entendamos que después solamente al eliminar el logaritmo de 10 con el 10 de esta base, al final esto se va a traducir acá. ¿Ya? Esto fue sacado del exponente. ¿Ya? O sea, eso quiero que se queden ahí satisfechos con eso porque y lo pueden aplicar bien, ¿ok? Y después vienen las intersecciones. Entonces, para poder aplicar las intersecciones, vamos a partir con la intersección eje X, y ahí la condición es que Y tiene que ser igual a cero. Siempre va, por condición va a ser así, ¿ya? Así. Por lo tanto, ¿cómo vamos a hacer este proceso? Usted se preguntará en su casa. Muy fácil. Entonces aquí va a ser cero igual a, en este caso, al 10
elevado a 2x más uno y más el 5 de la constante. ¿Ok? Así. Y ahí después ese 5 que está sumando, siempre por el inverso aditivo pasa restando, entonces ahí va a tener así. Entonces ahí usted va a tener su 10 elevado a el exponente a 2x más uno y después aplicamos logaritmo. Aplicamos logaritmo de base 10. Entonces ahí colocamos log, ahí colocamos el 10 de la base para que nos quede así. Entonces ahí quería log, la base 10, pero aquí ya tenemos un problema, que el argumento de este lado me estaría dando un negativo. Y después acá, si lo elimináramos entre el 10 y el logaritmo de 10, que va a quedar así. Entonces ya esto ya me provoca problemas, porque ya esta parte, ya si yo voy a hacer que esto pase restando, uno que está sumando pase restando, y tú vas a tener esto, entonces logaritmo en base de 10 de menos 5 menos uno y esto va a ser igual a 2x. Entonces al final tú te vas a dar cuenta, esto implica que x te va a dar una situación que no existe. ¿Ya? Entonces, cuando usted le coloca ese resultado o lo escribe de esa forma, significa que tu resultado no existe matemáticamente hablando, por lo tanto, no tiene intersección, ya no existe intersección en el eje X. Eso es súper importante que usted lo sepa. ¿Por qué razón usted me preguntará? Porque ya en esta parte me provoca una situación con un resultado que no existe. Entonces, eso es súper importante a la hora que ustedes tengan ojo a la hora de ir anotando los resultados para que no se le haga tan complejo el entender el logaritmo, o sea, la función logarítmica. Entonces, ahí, ya, entonces este logaritmo va a ser 10 de menos 5, esto le va a dar una situación que no existe, si aunque lo restara con el menos uno y lo dividiera por 2 ya eso no existe. Entonces, esto significa que, lo voy a colocar ahí entre paréntesis, lo voy a colocar entre paréntesis, no posee intersección con el eje, en este caso, X. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces ahí con eso ya lo demostramos, ¿ya? Con todo este proceso que estamos generando. Entonces, y aparte que estamos tomando esta condición, que Y tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, como Y tiene que ser igual a cero, entonces va a pasar este tipo de efecto, ¿ya? Que no va a corresponder a lo que nosotros estamos buscando y trabajando en este ejercicio. ¿Ok? Después vamos a duplicar esto, pero es nada más para cambiar el proceso ahora, porque ahora va a ser la intersección ahora, pero con el eje Y. Por lo tanto, por condición, X tiene que ser igual a cero y esto lo vamos a borrar, ¿ya? Para ver si cumple con lo que estamos solicitando y también vamos a borrar esto porque se va trabajando de otra manera. Entonces, súper importante que ustedes, ahí a medida que vayan siguiendo este video, cuando lo vean en el canal, este canal que es el más importante para estudiar, y lo que nosotros vamos a hacer es evaluar el F, el cero, y ahí lo que tú te vas a dar cuenta es que el 10 ahí elevado a 2 multiplicado por cero más uno y después no se te olvide que tienes que sumarle el 5 de la constante. Entonces ahí tú tienes que saber que 2 por cero es cero, por lo tanto tú vas a tener esto. Entonces ahí F evaluado en cero, ahí, y esto te va a quedar 10 elevado a uno más 5. Entonces al final esto se te va a convertir en 15. Ahora usted me dirá, ¿por qué 15?
porque cuando la base está elevado a o cualquier número que esté elevado a uno, siempre va a ser el mismo número. Eso es ley cuando uno ve potencia, siempre va a ser lo mismo. Por lo tanto, por eso esto queda 10 y más el 5 de acá sería 15. Entonces, eso es súper importante a la hora de entender el tema de funciones, que ustedes sepan calcular todo lo que nosotros queremos hacer y saber de este concepto, y ahí a ustedes se les va a abrir más puertas. ¿Ok? Eso es súper importante para que ustedes en primer año de universidad sepan encontrar la intersección con los ejes, tanto, por ejemplo, en este caso que era del eje Y, este es del eje X, ¿ya? Por eso que son procesos muy parecidos, pero que cambian dependiendo del caso. Ahí estamos sacando el recorrido, ahí lo fuimos desarrollando, ahí estamos sacando la imagen para esta función, el dominio, que va a ser todos los reales, porque ahí este X puede tomar cualquier valor, incluso si hubiese sido negativo, positivo, lo que sea, va tomando ahí todos los valores. Entonces, eso es la función exponencial para que ustedes, y bueno, y el gráfico lo deberíamos hacer con GeoGebra. ¿Ok? Entonces, vamos a, eh, voy a abrir por mientras el GeoGebra y ahí voy saliendo, ¿ya? Pero vamos a hablar de la función logarítmica y vamos a hacer los dos gráficos para que ahí ustedes lo logren entender, ¿ok? Entonces ahí, por ejemplo, este sería el de la función logarítmica, ¿ya? Entonces acá pasa al revés. Acá, chiquillo, si yo quisiera hallar el valor del dominio, vamos a escribirlo ahí, dominio, acá ya no va a ser todos los reales. Aquí el análisis siempre lo tenemos que estar centrando en nuestro argumento. ¿Ok? Siempre que cuando ustedes, sus profesores en la universidad le estén enseñando la función logarítmica, tengan mucho ojo en el tema del argumento, para que así ustedes, cuando tengan que analizar el dominio, ahí lo tienen que hacer mayor que cero. Entonces, lo vamos a hacer en este lado para que se entienda. Entonces, sería 2x, como le digo, menos 4, el menos, vamos a escribir mejor, ahí, menos 4, pero tiene que ser mayor que cero. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Porque los logaritmos del número negativo en el argumento, cero en el argumento, eso es cero. Independiente, tampoco la base puede ser negativa, ¿ya? Entonces, o cero, ¿ya? Entonces, por eso también ahí va teniendo esas características que tienen que saber. Entonces, voy a hacer que ese menos 4 si lo cambio para acá, siempre va a pasar sumando por el inverso aditivo. Entonces ahí va a tener 2x mayor que 4. Y después no se olvide que todo lo que multiplica tenemos que dividir. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces hay x, en este caso sería 4 partido en 2, y eso significa que x tiene que ser mayor que 2. ¿Ya? Mayor que 2. Entonces ahí, como x tiene que ser mayor que 2, por lo tanto, este dominio, ¿cómo va a quedar expresado? Está equivocando a la hora de expresarlo. Esto quedaría así. Esto quedaría desde 2 abierto hasta más infinito. Y ese más infinito también tiene que estar abierto. ¿Ok? Tiene que estar ambos con intervalo abierto para que ahí nosotros podamos probar la situación. Porque, por ejemplo, si yo digo, si yo cambio este x por 2, 2 por 2 me da 4 y 4 menos 4 es cero. Y logaritmo en base 3 de cero, eso ya no existe. Por más que me diga, pero profe, no me va a dar menos 5, no. Porque un infinito con un negativo, con un número, no pasa, man del infinito. Así que es súper importante que usted entienda todo lo que nosotros vamos trabajando dentro de esta materia. ¿Ok? Es súper importante eso para que se entienda que yo podría haber ocupado, si es un número mayor que 2, podría haber ocupado el 3 en adelante. Por ejemplo, si yo quisiera evaluar en 3,
Miren lo que voy a hacer acá, chiquillos, para que nada más como para dejarlo satisfecho. Entonces, aquí f de 3 sería logaritmo en base de 3 y aquí tendría que ser 2 multiplicado por 3 menos 4, pero vas a tener el menos 5 del de afuera. Entonces, ahí, como vas a tener ahí con el menos 5 de afuera, ya de la constante, tú te vas a dar cuenta de lo siguiente. Entonces, aquí, por ejemplo, como es 2 por 3 6 6 menos 4 es 2. Entonces, esto al final te va a quedar logaritmo en base 3 en este caso de 2 menos 5. Por lo tanto, acá lo más probable es que me dé un decimal. Entonces, lo vamos a anotar en la calculadora que me permite anotar bien los logaritmos. En la calculadora más antigua tendrían que ejecutar un cambio de base, ¿ya? Para que ahí lo vamos a ir aprendiendo a sacar, ¿ya? Entonces, supongamos que fuese así y le estaría dando este resultado. Ya, ahí para que lo vean ahí todo con detención, ¿ya? De repente, espero que se vea. Y esto sería menos 4,37 si lo quisiera redondear. Y no ganen menos 4,37. Ya, porque es menos 4,3690. Entonces, y varios dígitos más después de la coma. Entonces, ahí ya por lo menos podríamos tener el resultado ya de esa forma. ¿Ok? Y ahí va a dar negativo. Entonces, este sería como nada más para probar que este valor es parte del conjunto, o sea, parte y es parte de lo que me sirve, ¿no? Como parte del dominio de la función. Ahora, si yo lo veo, por ejemplo, en el recorrido, en este caso, lo que vamos a pensar acá es que esto, aunque usted no lo crea, este resultado va a ser de la siguiente manera. ¿Ya? Al final, este resultado nos tiene que dar todos los reales. Igual se lo voy a demostrar para que no queden ahí en la duda, no queden como que el profe está vendiendo la pesca, no. En este caso es así. Entonces, ahí vamos a decir CAI igual a f de x. Siempre tenemos que partir con esa condición para cuando tengamos que trabajar cualquier tipo de recorrido, siempre así. Y el i que nosotros, o la y que nosotros vamos a ocupar, voy colocando logaritmo en base 3 de 2x menos 4 y con el menos 5 de la constante. ¿Ok? Así de esa forma lo vamos a ir trabajando. Entonces, vamos a escribir mejor el 3, pero al final lo que vamos a tener que hacer es algunos cambios. Principalmente el cambio que de resta lo vamos a pasar a suma. ¿Ok? Entonces ahí nosotros vamos a tener y o y más 5 y esto te va a dar igual a logaritmo, o sea, logaritmo en base 3 de 2x menos 4. Así, ¿ok? Y después vamos a aplicar, y aquí mucho cuidado porque aquí ahora vamos a aplicar al revés. Vamos a aplicar 3 elevado a un valor incógnito. Ya, ahí, por eso que aquí, con respecto al ejercicio, por ejemplo, con lo que pasaba acá, aquí en este caso nosotros aplicamos logaritmo en base 10 por la base de 10 que está acá, porque ese es el valor que me estaba molestando. Pero acá lo que me está molestando es el logaritmo en base 3. Por lo tanto, esto te va a quedar de la siguiente manera, o sea, 3 elevado a y más 5. Ahí chicos, para que ahí tiene que anotarlo siempre arriba como exponente, y esto es igual a 3 y esto va a estar elevado, y lo que ahí el logaritmo pasa como exponente. ¿Ok? Entonces, por eso estamos anotándolo así. ¿Ok? Porque, como digo, como estamos
tratando de cancelar ese logaritmo de base 3, no tiene que quedar de esa manera, no puede quedar como si estuviera multiplicándose, no. Entonces eso hay que tener ahí mucho cuidado con esos detalles para que así podamos aplicar bien el tema con los logaritmos. Vamos a mejorar un poquito que el pulso de repente, el mouse a veces acompaña, a veces no tanto, y este sería el 4 pero más mejor anotado. Entonces ahora, fíjese que el 3 con el logaritmo en base 3 se elimina. Por lo tanto, el desarrollo lo vamos a continuar acá. Vamos a tener en nuestro 3 elevado a y más 5 o y más 5. Y acuérdense que esto está como exponente. Eso quiero que lo sepan. Y esto va a ser igual a 2x menos 4. ¿Ya? Porque acuérdense que el 3 se eliminó con el logaritmo en base 3. ¿Ok? Eso se va cancelando. ¿Ok? Entonces ahora después falta lo más importante que el 4 todo lo que resta, pasa sumando. Aquí aplicamos nuevamente el inverso aditivo. Entonces tú vas a tener esto, o sea, vas a tener 3 elevado a y más 5 y ahí va a ser más 4 y igual a 2x. Así, ¿ok? Así va a ir quedando esto de reencachado. Y ahí después ya todo lo que multiplica, ahí pasamos dividiendo el 2 y tu resultado te va a dar cuenta de que va a ser 3 elevado a y más 5 más el 4 de la constante, pero como te digo, todo esto dividido en 2. Y esto, como le digo, es tu X. O sea, y ahí, como te digo, cómo se analiza el recorrido en este caso, como muy parecido a lo que era en la X, ¿ya? O sea, con el ejercicio de la función exponencial, muy parecido. Vamos a ir mejorando un poquito esto, pero nada más ya tenemos nuestro resultado ya establecido. O sea, 3 elevado a y más 5 y más 4 la constante y eso dividido en 2. Por lo tanto, acá, si usted se da cuenta, este y puede tomar cualquier valor. Por lo tanto, acá cuadra con el resultado que nosotros obtuvimos. ¿Ok? Entonces, súper importante eso. O sea, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que cuando nosotros trabajamos con exponencial, en este caso el dominio vendría siendo los reales, pero el recorrido tú tienes que calcularlo. Pero cuando nosotros llevamos la función logarítmica, tu dominio lo tienes que calcular, pero el recorrido son todos los reales. Entonces es al revés. ¿Ok? Eso es súper importante que usted lo comprenda, lo trabaje en una prueba, ya sea en un control de universidad, un control de materia de curso en ciencia media, que usted vaya estudiando para la paz con esto, pero así se va a calcular. ¿Ok? Eso es parte fundamental. Y después ya vendría esto mismo, pero para ir sacando la intersección con los ejes. ¿Ok? Entonces ahí la condición, recuerde que sería y igual a cero, ¿ya? Si es la intersección con el eje X. Y ahí lo que tienen que saber ustedes es que todo lo que está restando pasaría sumando. Entonces, ahí tú vas a tener, si lo quisiéramos, vamos a hacerlo paso a paso, ¿ya? Entonces, esto es cero igual a, en este caso, el logaritmo en base 3 de 2x menos 4 y en este caso el menos 5 ahí, ¿ya? Ahí para que se entienda y ahí después hago que ese 5 pase sumando. Entonces aquí te va a quedar así. Ahí vamos a tener el 5. Ahí vamos a tener nuestro logaritmo en base 3 de 2x menos 4.
que recuerde que este es el argumento, ¿ok? Eso es súper importante que usted lo sepa, las partes del logaritmo, la base, el argumento, y lo que nosotros tenemos como resultado van a ser los exponentes. Entonces acá voy a elevar, según, como les digo, la base del logaritmo para que nosotros podamos eliminar. Entonces acá tú vas a tener 3 elevado a 5 y ahí tú vas a tener 3 elevado a este logaritmo, o sea, este exponente que te va a quedar así, un logaritmo en base 3 de 2x-4. Entonces ahí, ¿qué vamos a provocar con eso? Vamos a provocar que se va a eliminar todo esto de acá, que es súper importante que ahí ustedes sepan eliminar cuando estemos haciendo ese paso. ¿Ya? Porque si no se les va a complicar mucho el ejercicio y ahí nos vamos a ir a la B. Entonces, ahí lo importante es que ustedes tengan claro que ustedes pueden ir adecuando los ejercicios. Entonces, ahí, y bueno, y 3 elevado a 5 eso es 5 veces 3 tendrían que ustedes darles así, 243. Y en este caso, igual a 2x menos 4. Pero ahí ya va a quedar más fácil porque ahí después ese 4 lo voy a pasar sumando. Tú vas a tener 247, ¿ya? Porque 243 más 4 son 247, igual a 2x, y ahí después eso, el 2 va multiplicando, va a pasar dividiendo, por lo tanto, todo lo que se multiplica y tu resultado te va a quedar así. Ahí lo estamos anotando en la pantalla. Ese resultado obviamente que no va a ser un resultado exacto, ¿ya? O sea, 247 dividido en 2 te va a dar así, 123,5. ¿Ya? Si se alcanza a ver ahí bien con nitidez, daría 123,5. Entonces, ya, lo vamos a ir anotando ahí, ¿ya? Entonces, esto sería 123,5. ¿Ya? Entonces, ahí estamos como tratando de que ese resultado lo podamos expresar y ahí, ¿ya? Y ahí voy a mejorar un poquito el 5 pero así sería nuestro resultado definitivo. O sea, al final esto vendría como me dan el valor de X, aquí ya después vendría siendo coma cero. O sea, ahí imagínense que ahí estaría el punto, entonces ahí estaría nuestro punto de coordenada, 123,5, coma cero. Si que lo quisiéramos ahí, vamos a colocar ahí un punto y coma. ¿Ya? Pero así vendría siendo la intersección con el eje X. Entonces ahora voy a hacer por último lo mismo, pero con la intersección con el eje Y. Entonces vamos a duplicar esta diapositiva y vamos a borrar, vamos a hacer unos pequeños mini cambios. Y ahí en ese caso, por condición X sería igual a cero, ahí vamos a hacer la intersección con el eje Y, corren algunos detallitos nomás y borramos, ¿ya? Porque ahí el proceso va a ir cambiando y nos vamos a encontrar con sorpresa, obviamente. Entonces acá tiene que ahora saber lo siguiente. Entonces, como yo necesito cambiar el X por cero, entonces tú lo que vas a sacar es tu f de cero. Entonces ahí tú vas a tener logaritmo en la base 3, en este caso sería 2 multiplicado por cero menos 4 y menos 5. Pero acá ya empieza a quedar, como se dicen los jóvenes, la Fox, porque acá se van a dar cuenta de que este logaritmo en base 3 y esto al final 2 por cero cero y te empieza a dar menos 4 y vas a tener tu menos 5 acá. Por lo tanto, esto te va a originar una situación, como les digo, que no existe.
esa va a ser tu respuesta definitiva, tu respuesta correcta. Por lo tanto, ahí a medida que uno va trabajando y estableciendo cómo nosotros vamos a ir reemplazando cuando el X sea igual a cero, cuando el Y sea igual a cero, son como procesos, como digo, parecidos, pero que van a tener esa situación que o uno de los valores va a tener intersección o no. Por ejemplo, en la intersección con el eje X, o sea, Y, perdón, esto no tiene intersección y lo vamos a escribir. Lo vamos a escribir. ¿Ya? Así que ahí para que quede ahí súper claro que se me había caído la calculadora, pero esto es así, ¿ok? Eso siempre por condición va a estar dada de esa forma. Por lo tanto, eso tienen que trabajarlo así, no es lo mismo, como digo, cambiar el X, o sea, este valor de X, en este caso por cero, no es lo mismo, porque obviamente ahí te pueden dar resultados que pueden ir variando. Ahí sí, ¿ya? Porque si yo lo veo con la situación anterior, acá es distinto, porque aquí es esto lo que estoy haciendo cero. Entonces, por eso cambia mucho los procesos a la hora de ver un caso con el otro. Entonces, ahí es súper importante que si ustedes encuentran un ejercicio parecido o no, ustedes lo vayan trabajando con harto cuidado y ahí ya vamos a empezar a ver cómo nosotros vamos a ir cambiando esta nomenclatura, aprendiendo cómo trabajar la función logarítmica, la intersección con los ejes, así la intersección con el eje Y, es el X el que tiene que hacerse igual a cero, y acá en el eje X es el Y el que se hace igual a cero. Por lo tanto, ahí hay que tener ojo al practicar. Voy a salirme de acá un momento, voy a colocar el GeoGebra para que nosotros lo compartamos y vamos a colocar nuestras funciones. Para los que no han visto GeoGebra nunca, sirve para graficar, por ejemplo, cualquier tipo de función, logaritmo ahí de base 3 coma, este era 2x, vamos a revisar, era 2x menos 4 y ya vamos a tener un menos 5. Entonces, ahí ahí le colocamos enter y si se fija, ahí ya me está cumpliendo con lo que le estoy diciendo. O sea, al final esta función logarítmica, al final no tiene intersección con el eje Y, ¿ya? Entonces ahí no intersecta en el eje Y por ninguna parte, ¿ya? Entonces, y en el X, ahí va a depender, porque ahí en el X, me voy al cálculo de arriba, voy a tener 123,5. O sea, imagínense, o sea, si yo me muevo para acá, que estaba viendo el PPT, por eso vamos a ir avanzando hasta llegar al 123. Y mire lo que va a pasar, o sea, vamos avanzando con mi mouse y ahí está, se fija, ahí en ese punto está intersectando, 123,5. ¿Ok? Por eso que es una función logarítmica bastante simpática y obviamente hacer los dibujos más aproximados. O sea, si su profesor les pide hacerme un bosquejo de este tipo de funciones, no sé si llevan el eje X y el eje Y de 5 en 5 o de 2 en 2 para que no sea tanto, o de 10 en 10 para que no se le haga tan difícil, ahí puedan graficar, así de forma aproximada, ¿ok? Y si nosotros graficáramos la otra función, que era 10 elevado a, en este caso, ahí sí, perdón, eh, a 2x más 1, y parece que a la función exponencial le había puesto algo yo, un más 5, ¿ya? Le había puesto un más 5 yo acá como constante y se fija que a esto parece que está arriba y aquí está, se fija, entonces son funciones, voy a cambiarle el color porque muy fome el plomo, voy a poner ahí nombre y valor y bueno, un color rojo que se note.
Entonces ahí se fija, entonces ese es el comportamiento de la función exponencial, ¿ya? La que está con rojo es la función exponencial y la que está más abajo que yo dibujé, que es la función logarítmica, la que está con azul. ¿Ya? Entonces el rojo y azul. Entonces el rojo es el exponencial y ahí sí no, que se nota algo y el azul es la función, como le digo, logarítmica. ¿Ok? Entonces eso es súper importante a la hora de graficar esta función. Lo pueden llevar con GeoGebra o si lo intentan hacer en los gráficos a mano, papel, cuaderno, tienen que armar una tabla X y Y ya para empezar a darle valor al X, los valores que usted quiera, siempre tienen que ser valores consecutivos, y en el valor de Y, ahí usted va a obtener todos los valores y ahí se puede apoyar con la calculadora. Ya, yo sé que en la PAE es mucho más decir, no, profe, que no se puede usar la calculadora. Claro, pero lo que pasa es que eh, van a tener que tomar dos valores pequeños para que no les salga el resultado tan grande. Y así lo van a poder llevar. Si no, lo contrario, se les va a hacer más difícil, pero no imposible, no imposible de aprender. ¿Ya? Así que ahí espero que se vea, vamos a chingarle un pelito, ahí si logramos 8 de 5 en 5, pero como le digo, ahí ya, como por acá estaría la intersección de la función logarítmica, por aquí, ¿ya? Donde está ahí el cursor, y el otro no, porque el otro obviamente va a tener intersección acá, ¿ya? En 15 ya intersecta aquí, ¿ya? Y ahí no tiene intersección en el eje X. Por eso que son parecidas, pero no iguales, ¿ya? Parecidas, no iguales, ahí para que lo vea, con detención, ¿ya? Por eso le coloqué harto zoom para que ahí entienda que aquí está mi intersección para la función exponencial y la otra está pues, bien allá. Entonces, viene allá en 123,5,0. Entonces, es súper importante eso y ahí cualquier cosa que usted necesite de matemática, todas esas cosas, estamos ahí con el tema de las clases particulares, clases virtuales. Recuerde que ahí son 13.000 pesos, ahí regalo 30 minutos de clase gratis, ahí para que me escriba en los comentarios o me escribe a htsalazar11@gmail.com y vamos aprovechando ahí de hacer promoción y que ahí se suscriban a mi canal para que ustedes vean más videos y ahí ustedes busquen el que necesiten, ya para que ahí le ayude a estudiar. ¿Ok? Así que bendiciones para todos y cuídense mucho y nos vemos. Chao, chao, chao.